Bueno, llegó David Cufré para hablar de la semana económica. Como siempre, David nos trae buenas noticias y otras no tantas. Y esta vez no tengo tantas buenas. ¿Por qué, David? A ver. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Y porque la verdad que los últimos 15 días es algo que venimos tratando acá en el programa, en el noticiero. Se agravó el tema de la sequía. Se agravó mucho el tema de la sequía y eso va a generar problemas macroeconómicos, problemas de precios, problemas con el dólar, problemas con la cuestión fiscal. Así que bueno, es uno de los temas principales de la economía. Si te parece, arrancamos de dónde venimos y a dónde vamos. Dale. Bueno, venimos justamente de eso, de un recorte de la proyección de la cosecha de soja y maíz por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, muy grave. Bajaron a 29 millones de toneladas, o sea, se va a producir soja por 29 millones de toneladas. La tercera baja consecutiva. La tercera baja consecutiva, veníamos de arriba de 50 millones, bajamos a 29. Para tomar proporción, la peor campaña de soja, también por cuestiones climáticas, fue en 2008-2009 con 31,5 millones de toneladas y ahora van a ser 29. Con Macri, ¿te acordás que hubo también una sequía muy importante en 2017-2018? Bueno, en ese año se produjeron 35 millones y ahora van a ser 29. Lo mismo pasa con el maíz. Un recorte en las proyecciones de 14,5 millones de toneladas, con lo cual se van a producir 37,5 millones. También de una proyección inicial de 52 millones pasamos a 37,5. Todo eso son menos dólares que van a entrar a la economía nacional. Se estima que por lo menos 14.000 millones de dólares se van a perder de exportaciones, entre un 15 y un 20% de las exportaciones del país. Y bueno, todo eso te va a generar en una economía que le faltaban dólares, como lo venimos planteando siempre acá, que tengas muchísimas menos exportaciones. Y va a ser además que... el reclamo, perdón, David, del campo necesita ayuda económica. Claro, ¿no? están las dos cosas. Está lo sectorial, está el sector agropecuario, que está atravesando una situación muy delicada este año por la cuestión de la sequía, el sector rural, pero venían de 3 años anteriores bastante buenos y con precios internacionales históricamente altos. Pero además Entonces, con el dólar soja que fue adelantado el año pasado, digamos, hay mucha soja que ya fue vendida y que no va a formar parte del 2023. Claro, exactamente. Es uno de los temas que genera presión. Bueno, o sea, tenés el sector agropecuario, el sector rural afectado por esto. Y después tenés toda la macroeconomía de la Argentina porque va a exportar menos, van a entrar menos dólares. Y entonces estamos viendo ya tensión con el contado con liquidación, uno de los dólares financieros. Seguramente los próximos días vamos a ver también alzas del blue, vamos a ver un clima un poco más complicado por esto que ha ocurrido, que es que en las últimas 2 semanas, con esta ola de calor, en una sequía que ya era muy importante, se agravó el cuadro. Bien. Y lo peor es que hacia adelante, hacia las próximas 2 semanas, también es clave y los pronósticos del clima marcan que no habría lluvias. Yo tengo una pregunta, digamos, ¿por qué, entiendo la cuestión del clima, pero ¿por qué afecta tanto a la economía? Digo, si en otros países del mundo porque tipo de el sector fenómeno... ahora te lo profundiza él, que es el especialista, porque uno de los sectores más importantes en materia macroeconómica para la Argentina es el productivo. Claro, es el que más provee dólares a la economía nacional. Pero eso yo lo sé, pero también podría decirte de la misma forma, digo, para tratar de poner todo arriba de la mesa, que se guardaron muchas toneladas en los silos sin liquidar. Eso es verdad. Sin liquidar, que equivale prácticamente a una sequía. Sí, no sé si hoy tanto, porque con el dólar soja 1... ¿No tenés los números? El dólar soja 1 y el dólar soja 2... No tengo los números exactos de cuánta producción hay de silo bolsa, pero los productores son empresarios y ellos están en condición de vender o no vender de acuerdo a cómo van manejando su negocio. No, yo simplemente también. Lo que trato es... Yo pregunto, no hago... en realidad no tomo una posición. Pregunto en función de si vos tuviste durante un año un montón de productores que se guardaron los granos porque no estaban de acuerdo con el precio del dólar. Claro. Y vos estás planteando de que en realidad la sequía lo que hace es que vaya menos grano. No es tan simple, Néstor, porque también están trabajando en un negocio que es dolarizado y en la compra-venta, lo que hace a costos de producción, no tienen el dólar oficial para todo lo que compran y venden. No es tan fácil. Eso por un lado, y por otro lado, que el dólar soja 1, que fue el año pasado, y el dólar soja 2, también el año pasado, hicieron que mucha de esa producción guardada, que coincido, o sea, tenían espalda para guardarla, entonces la guardaron, pero ya el dólar soja 1 y el dólar soja 2 liberó bastante de eso. Claro. Igualmente te puede volver a pasar que otra vez lo vuelvan a guardar en el silo bolsa. Lo que además me llama también poderosamente la atención es que cuando las cosas andaban bien, no estaban de acuerdo con el dólar y se lo guardaron. Digo, claro, es la realidad. Y ahora que las cosas andan mal, dicen, bueno,
ayúdennos porque las cosas andan mal. Me parece muy simplista, aparte estás reduciendo al sector productivo a un pequeño grupo de productores agrícolas y el campo no es eso. Es mucho más complejo de eso, hay economías regionales, hay ganaderos, no todos están dentro del elite 1 que cuando estábamos hablando recién de números, no estábamos hablando ni de micro ni de macro. Estábamos hablando del número global. Lo que implica para la economía. El número global te lo manejan también las grandes corporaciones del campo, ¿o no? Los grandes productores del campo. En buena medida está bien lo que apunta Néstor, es un sector que, digo, es el que produce los dólares a través de la producción agropecuaria. Y ellos, digamos, tienen en parte la sartén por el mango, en parte. Claro. Por eso es también cuestión de una negociación con el Estado Nacional, con el gobierno, para, digamos, ponerse de acuerdo en cómo digamos, se genera una economía más sana para todos. Es cierto que hay tensiones y que hay sectores que se quieren apropiar de excedentes superiores. Eso es verdad, pero bueno, cuando te llega una sequía como esta, y está bien, entiendo tu punto, el desastre macroeconómico es para todos, porque 20.000 millones de dólares menos de exportación, que es lo que puede llegar, David, puede ser muy grave. Bueno, otro tema importante de la semana es que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires derogó el impuesto a las tarjetas de crédito por unanimidad, lo propuso el gobierno de Larreta. Es el mismo gobierno de Larreta el que había creado este impuesto cuando fue el tema de toda la disputa con la Nación por la coparticipación. En su momento, cuando se redujo la coparticipación de la ciudad, Larreta dijo, bueno, voy a poner este impuesto del 1,2% a las tarjetas de crédito que veníamos pagando todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Esa reducción de la coparticipación había sido una parte de lo que le había dado el excedente Macri, también hay que marcarlo. O sea, Macri cuando fue presidente le dio más coparticipación a la ciudad, bastante más. Después vino Alberto Fernández y la redujo un poco. Bueno, cuando la redujo un poco, Larreta puso este impuesto a las tarjetas que rigió hasta ahora, desde el 2021 hasta ahora, que la legislatura lo derogó, así que los porteños no pagamos más ese impuesto del 1,2% a las tarjetas. Ya está vigente esta derogación. También tengamos cuidado con las medidas en tiempos electorales, ¿no? Claro. También puede ser leída como una, si bien nos beneficia a todos, a los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, puede ser leída como una medida electoral. También fue un gesto porque la Corte Suprema de Justicia, en esa disputa entre la Nación y la ciudad, le dio la razón a la ciudad. Entonces, por más que la Nación le está pagando con bonos, bueno, la ciudad, Rodríguez Larreta, también es cierto, en año electoral, deroga o manda a la legislatura este proyecto para derogar, y la legislatura, con el apoyo de todos los bloques, lo derogó este impuesto a las tarjetas de crédito. Otro tema de la semana que también es importante tiene que ver con el Ministerio de Economía, que realizó el canje de deuda. El canje de deuda en pesos por 4,3 billones de pesos. Importante, o sea, deuda en pesos que vencía por volúmenes muy significativos. En este trimestre, en este segundo trimestre del año, se acordó con los bancos, con las compañías de seguro y con los fondos comunes de inversión, generar nuevos bonos que van a vencer en 2024 y 2025. Entonces, 4,3 billones de pesos que había que pagar ahora, bueno, se postergan para ese momento. Digamos, de esto descomprime un poco la presión fiscal, la presión para el Banco Central para tener que emitir pesos. Entonces, sería una medida buena en la lucha contra la inflación. Lo que pasa es que la inflación está desbordada por otros motivos, entre otros lo que hablábamos recién de la sequía. Pero si analizamos en sí mismo este canje, que generó también polémica con la oposición decía que era una operación ruinosa y vil, los banqueros y el propio gobierno le contestaron, dijeron que es una operación normal de mercado, que en realidad es bastante cierto, es una operación normal de mercado, y el Estado Nacional se posterga pagos por 4,3 billones de pesos. Bueno, ¿a dónde vamos? A ver, esta semana. El martes, el dato estrella de la economía, siempre la inflación. El martes el INDEC va a dar a conocer el dato de febrero. A mí lo que me cuentan desde el equipo económico es que va a estar en torno al 6. Unos dicen 5,7, 5,8, 6,1, por ahí, en esos niveles. El gobierno de la ciudad estimó, que ya dio el dato, 6%, y la UMET, la inflación de los trabajadores, estimó 6,3. Así que por ahí va a estar febrero, pero lo malo también es marzo, que también me cuentan desde fuentes del gobierno que para marzo empezaría con 7 la inflación, 7% de inflación o más en marzo.
estamos viendo muy fuertes aumentos vimos en la carne y bueno, además está todo lo estacional de la educación, de los colegios, los útiles y todo lo que tiene que ver con los servicios, la luz, el gas, que también aumentan y los combustibles. Para hablar media hora, David. Yo te preguntaba hace 15 días si los argentinos tenemos que seguir creyendo en los acuerdos de precios. Porque no se puede creer. No están cumpliendo. ¿Cómo siguen aumentando los alimentos? No se están cumpliendo en absoluto. En el caso del azúcar me comentaban también, de la principal productora a las industrias alimenticias, un aumento del 25% en el azúcar, que eso después derrama sobre un montón de productos alimenticios que compramos en las góndolas. Así que la inflación, los acuerdos de precios no están respondiendo como esperaba el gobierno y bueno, ya te digo, una inflación que sería en torno al 6 en febrero y que para marzo, que ya llevamos 10 días, 11 días, la estimación que dan desde el propio gobierno ya arranca con 7. O sea, una inflación anual que en el gobierno dicen, bueno, después lo vamos a lograr revertir y va a quedar entre 80 y 90. En el mercado, los consultores encuestados por el Banco Central dicen 100, 99,9% de la inflación. Y como arrancó el año y por este tema de la sequía que te complican el dólar y complican también en precios, me parece que va a estar más en 100 que en otra cosa. El gobierno está haciendo porque, a ver, Massa está trabajando para bajar la inflación. No es que hay una inacción del gobierno. A ver, las herramientas las está desplegando, pero la inflación no baja y los salarios en el 2022 perdieron ante la inflación. Y en los primeros meses del 2023 también están perdiendo los salarios en la inflación. Mirá, el primer dato es que lo había incluido en la columna, pero después preferí poner otra información, pero ya que me das el pie, se conoció el lunes el RIPTE, digamos, el dato de salarios de los trabajadores formales registrados en empresas. En enero subieron 3,8% en promedio. ¿Recordás? La inflación fue del 6%. O sea, contra un 6% de inflación en enero, los salarios aumentaron 3,8%. O sea, arrancaron el año, como decís, perdiendo contra la inflación. ¿Qué otro tema se viene? Bueno, otro tema es lo que va a pasar con las tasas de interés del Banco Central. Decíamos, el martes el INDEC va a informar una inflación que viene alta y la previsión de marzo también es alta. Entonces, el jueves, cuando se reúna el directorio del Banco Central, hay que ver si ya decide una suba de tasas de interés. A mí me cuentan que si no es esta semana será la próxima, pero que el Banco Central va a subir una vez más la tasa de interés porque fíjate, la tasa de un plazo fijo mensualmente es 6,25, la tasa efectiva es 6,25. O sea, es 67 anual. Sí, es 75 anual. Es 75. Es 75% anual, 6,25 mensual y 107 efectiva anual. O sea, si vos renovás el interés más el capital durante todo el año, eso te da 107% de interés. Ayer la vicepresidenta habló de reformas del Banco Central, ¿no? Sí, planteó esto. Y del dólar como patrón de conducta. Sí, pero bueno, eso digamos, es lo que hace falta, pero es una reforma muy estructural para la cual necesitas dólares. O sea, primero necesitas acumular reservas en el Banco Central para poder empezar a trabajar en desdolarizar la economía, que en su momento el gobierno de Néstor y Cristina lo intentaron, la pesificación, ¿te acordás de la economía? Y mal no le fue. Pero es un proceso que después se cortó y siempre te pasa lo mismo. Te quedas sin dólares y cuando te quedas sin dólares se empieza a poner en juego la confianza en el peso. Bueno, de hecho el gobierno de Cristina en el 2011 tuvo que poner el cepo porque se quedó sin dólar. Entonces ahí la pesificación también hizo un poco más de ruido. Claro, pero Cristina planteó un escenario preocupante, ¿no? Al decir no tenemos moneda, ¿no? Claro, es que tiene razón. Es que es así, pero falta mucho para poder recuperarla. Bien. Bueno. Y lo último, seguimos esperando la definición de las metas, de nuevas metas del acuerdo con el Fondo Monetario. Todo esto de la sequía complicó la situación, por eso la negociación llevó más tiempo. Se suponía que ya hace 2 semanas se iba a conocer las nuevas metas del acuerdo con el FMI, llegó la sequía, se puso más difícil todo y ahora suponemos que esta semana conoceremos esos nuevos datos. David, muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene.